¿Qué tal? Buenas tardes. Tuve unos problemitas con la grabación pasada. Vamos a ver. Ahora tenemos que demostrar el problema 53, que es demostrar que raíz cuadrada de 2 no es un número racional. Para esto vamos a hacerlo por reducción al absurdo y suponemos que raíz de 2 es igual a p sobre q, donde p es un entero y q es un natural. Parece que los naturales comienzan en uno, 2, 3, o sea, es distinto de cero. Entonces nos aseguramos que p sobre q pertenezca a los racionales porque q no es cero. Entonces queremos ver la irracionalidad, entonces nos interesa que P y Q sean distintos y estén minimizados al máximo. Esto es que P y Q sean primos relativos. ¿A qué me refiero con mínimos al máximo? A que P sobre Q no se pueda factorizar, por ejemplo, 2 cuartos se puede factorizar en un medio todavía, o sea, se puede hacer más chico. 5 décimos ya se puede factorizar, que sería un quinto, y nos quedan como primos, nos queda uno y 5 que son primos relativos. Entonces, eso me refiero con que esto sea el mínimo, mínimo, fracción que existe. Entonces, P y Q son primos relativos, lo cual indica que su máximo común divisor es igual a uno. Entonces, raíz de 2 es igual a P sobre Q. Entonces, raíz de 2 al cuadrado, P sobre Q al cuadrado es igual a 2, igual a P cuadrado sobre Q cuadrado. O lo que es lo mismo, 2Q cuadrado es igual a P cuadrado. Cualquier número multiplicado por un 2 se hace inmediatamente un múltiplo de 2 o par. Entonces, p cuadrado es un múltiplo de 2. Y entonces, un p es un múltiplo de 2. Es decir, que p se puede escribir como número par, es 2k, con k en los enteros. ¿Esto a qué se debe? A que si nosotros, por ejemplo, tenemos p igual a p por p, ¿no? Si esto es par, entonces no hay problema porque nos quedaría 2k por 2k es igual a 4k cuadrado. Eso es par. Entonces, ahí no está problema. Esta pequeña es una nota, o sea, no es necesario que lo pongan en el examen, pero solamente para que recuerden un poco de álgebra de la más sencilla. Por eso pongo esto. Entonces, nada más, ¿qué pasa si P es impar-impar? Si es impar-impar, entonces lo podemos escribir como 2K más 1, 2K más 1. Y esto a su vez, no tenemos que desarrollar, ¿no? La multiplicación, que sería 4K al cuadrado más 2 sería 4K acá, más uno, ¿no? Nada más, como es el mismo producto, pues es un binomio, y lo vamos al cuadrado y ya quedó. ¿Qué podemos hacer aquí? Esto sería igual a un 2 por 2K al cuadrado más 2K más uno. Pero K, este factor que está entre paréntesis es cualquier cosa, o sea, es un número al final de cuentas. Y no nos interesa que al final de cuentas, o sea, si tú tienes 2K, esto es un par y esto es un par, par más par me va a dar un par, y eso me da igual, esto es un par al final de cuentas. Pero esto que está en paréntesis, yo lo puedo escribir como cualquier número, lo pongamos como una 2n más uno. N es cualquier número, n pertenece a los enteros, por así decirlo, entonces 2n más uno sigue siendo impar. Entonces, elevar al cuadrado un número impar me da un impar, y elevar un número al cuadrado par, par, me va a seguir dando par. Por eso yo puedo decir que el múltiplo de P es esto que está acá que estoy comentando. Ay, déjenme tantito que esto se mueve. Pero déjenme lo arreglo. Ahí está. Entonces tenemos eso que teníamos originalmente. Y aquí cerraríamos este pequeño paréntesis como una mini demostración, que esa no es necesaria ponerla en el examen, pero nada más se las comento. Entonces, como tenemos que P es igual a 2K con K en los enteros, entonces P es par. Y elevamos al cuadrado, entonces nos quedaría que esto es igual a 4K al cuadrado es igual a 2Q cuadrado. Despejamos el 2 y nos queda que Q cuadrado es igual a 2K cuadrado. Oh, sorpresa, obtenemos lo mismo que aquí, arriba. ¿Y eso qué indica? Eso indica que Q es múltiplo de 2, por lo tanto, Q también es un múltiplo de 2. Y eso es algo malo, entre comillas, porque, una comita aquí que se me olvidó. Eso es malo, entre comillas, porque es contradictorio, ya que entonces indica que P y Q son pares, y al ser pares, entonces dejan de ser primos, y su máximo común divisor deja de ser uno, sino ya pasa a ser 2 porque podemos factorizar un 2.
Podemos aquí escribir a Q como un 2L, entonces nos quedaría P entre Q es igual a 2K entre 2L, y eso es igual a L entre K, pero eso ya no nos importa, sino la contradicción es que nosotros supusimos que eran primos relativos y su máximo común divisor es 1. Por lo tanto, no existe ningún número racional que sea igual a raíz de 2. Por lo tanto, 2 no es racional, que en esencia es lo que queríamos demostrar al final de cuentas, ¿no? Esto que está acá. Entonces, esa es la primera parte, vamos con la que sigue, la cual es que demostrar que raíz de P, donde P es un número primo, no es un número racional. En este caso, P es positivo, lo suponemos así. Y al igual que en A, vamos a hacer una reducción al absurdo. Vamos a suponer que raíz de P se puede escribir como un número, fracción, o sea que P es un racional, entonces nuevamente N y M son irreducibles, volvemos a suponer lo mismo, y tienen factor común 1, es decir, son primos relativos, y vamos a llegar a la contradicción de que el factor no es 1, sino es otra cosa. Pero entonces, P es igual a n cuadrado entre m cuadrado. Entonces, P por m cuadrado es igual a n cuadrado. Por lo tanto, n cuadrado es un múltiplo de P. Eh, pero ahora tenemos que ver el teorema fundamental de la aritmética o el de la factorización. Esto dice que todo entero positivo mayor que uno puede escribirse de forma única como el producto de potencias de primos. Esto que está de aquí, desde el inicio del teorema fundamental de la aritmética, lo pueden obviar y nada más poner. Entonces, por el teorema fundamental de la aritmética, se continúa esto. Esto lo vamos a demostrar. Esta demostración no es necesaria que la pongan en el examen. Esto ya está sobreentendido de que lo vieron por lo menos conmigo. Entonces, solo en el caso necesario, les dejo la demostración del teorema. Y este es válido para n mayor que 1. Lo vamos a hacer por inducción. ¿Qué indica esto? Que, ¿Qué indica el teorema de la aritmética? Que cualquier número entero mayor que 1 es potencias de números primos. Entonces, uno es primo, se puede escribir como uno, entonces eso está bien, no hay problema. Vemos qué pasa con 2. N igual a 2 indica entonces que 2 es igual a 2 por uno. 2 es primo, uno es primo, entonces sí se puede hacer así, demostradísimo. Por hipótesis de inducción a lo anterior, tenemos que para m menor que n se cumple, es decir, que n se puede factorizar como primos y m también se puede factorizar como primos, ¿sí? Para cualquier m menor que n. Entonces tendremos ver que se cumple para n más 1. En el caso 1, n más 1 como primo, ese, o sea, ya me dio un primo, es un 17, un 101, son números primos, entonces se puede descomponer entre el mismo y el 1, que son dos números primos. Entonces, chachán, para este caso sencillo. Ahora, ¿qué pasa con n más 1 diferente? O sea, ya no es un primo. Entonces tenemos que n más 1 tiene un número que lo divide, o sea, un máximo común divisor o un mínimo común divisor, y lo llamemos D, tal que D esté entre 1 y n más 1. ¿Por qué puedo hacer esto? Porque este ya no es primo, entonces tiene que ser menor y mayor que 1. Y obviamente no puedo decir que es igual a 1 porque si no ya sería primo y volvemos al caso 1. Entonces esto se puede multiplicar por otro número, por el que se multiplica, por lo general es un primo. Lo podemos encontrar siempre ese primo. Entonces, un primo P. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, si es par, lo puedo multiplicar siempre por el primo 2. Entonces sería 2D, me daría n más 1. Y con D, cualquier otro número que no sea primo. Entonces ya tenemos eso, entonces n más 1 es igual a P por D. Es un primo por el número D. Pero entonces, al que se divide, tenemos que D es menor que n más 1. Y D es menor o igual que n. Entonces, como D es menor que igual que n, nos reducimos a la hipótesis de inducción, que es m menor que n. Entonces, como esto es la hipótesis de inducción, yo puedo escribir a D como una multiplicación de primos. Lo llamamos P1', P2', P3', Pn', ¿no? Por lo tanto, n más 1 es igual a un primo, que es el primer factor que encontramos, por toda la multiplicación de primos que tenemos. Por lo tanto, se cumple para n más 1, por lo tanto, el teorema fundamental de la aritmética es cierto. Cualquier número natural
entero o cualquier número entero lo podemos escribir como una multiplicación de primos. Esto y esto no es necesario que lo pongan en el examen, es una demostración extra, pero no la pongan. Entonces, se brincan desde aquí, que n cuadrado es un múltiplo de p, entonces por el teorema fundamental de la aritmética, podemos decir que n lo podemos descomponer como primos. Que sería un P1, un P2, un P3, hasta Pn. Entonces, n cuadrado es igual a P1, P hasta Pn, por P1 hasta Pn. Multiplicamos y ordenamos los unos con los unos, los dos, dos, tres, tres, y n. Como P por m cuadrado es igual a n cuadrado, P debe corresponder a algún primo de la descomposición. Es decir, que P, este P que tenemos aquí, que era la raíz del primo que queremos ver, es un PI de n. Ese es uno de estos que está acá. Entonces, como hay dos PI iguales, porque estamos viendo que se agrupan de 1, 1, 2, 2, 3, 3 hasta NN e II, entonces tenemos esto. N es igual a P1 por P2 y el PI correspondería al P. Entonces N es un múltiplo de P, eso se refiere. Entonces N es igual a D por un primo, un número primo, o el P, la P prima, donde D es la descomposición de los otros primos que tenemos sin el PI. Entonces con D la multiplicación de las PJ diferentes de PI, menos un PI nada más, porque el otro lo tenemos ahí. Entonces, como esto se puede hacer, entonces yo puedo descomponer a PM cuadrado igual a N cuadrado igual a D por P, que es esto que resumimos acá. Entonces tenemos D cuadrado por P cuadrado. Entonces, M ahora pasa a ser un factor de P, M cuadrado. Pero podemos hacer lo mismo con M, porque M cuadrado es un múltiplo de M. Y con el razonamiento similar a N, yo puedo descomponer a este M en otros primos. En P1', P2', PI', PN', P1', P2', y así, ¿no? Y suponemos que este PI' corresponde a este factor P, que es el múltiplo de M cuadrado. Entonces, y esto es igual a M por M, lo que es lo que tenemos acá. Entonces, tenemos que M también es múltiplo de P, al final de cuentas. Y como N es múltiplo de P, y N es múltiplo de P y M es múltiplo de P, entonces tienen un factor en común que es P, lo cual no es contradictorio porque asumimos que era el mínimo, era irreducible esta cantidad M y N. Entonces, ya que M y N no deben de tener factores en común, es una contradicción. Entonces, por lo tanto, raíz de P no lo puedo escribir como un racional, raíz de P queda como raíz de P, si es un primo, obviamente. Eso me falta poner aquí, me lo pongo. Entonces, lo marco aquí. Raíz de P es racional cuando P es primo. Entonces, ya tenemos las dos demostraciones que corresponden al problema 53. Y entonces ahorita seguimos subiendo, bueno, sigo subiendo más videos.